Ok. ¿Cómo estamos, mi gente bonita? Aquí estoy ya preparado para una nueva partida. Hoy os traigo un juegazo. Un juegazo. Es un juego muy sencillo, muy normal. Pero yo creo que fue uno de los primeros, si no el primer videojuego al que yo jugué cuando era crío. Y cuando lo vi remasterizado gratuito con el Xbox Game, dije, esto es una gran oportunidad. Ahora que se nos ha roto el Starfield completamente, está completamente bugueado, pues vamos a explorar otros jueguitos y qué mejor que este juego al que yo jugaba de pequeño. Sí, vamos a sobreescribir porque el otro día empecé una partidita. Esto que veis ahora, aquí vamos a ponerlo en grande. Esto que veis ahora son los comentarios de los autores del videojuego. En la remasterización no hay comentarios. Ese es el jefe de sonido y el jefe de proyecto. Y bueno, ya están con sus chistes de que van a comentar el juego mientras que se borracha. Trouble. Rip Burger, you're dumber than dirt. Mr. Corley, if you'd only listen. So this is our dramatic intro to the game. We want to be super cinematic, and it has the fabulous voice of Roy Conrad, the late great Roy Conrad. And now we're getting into our celebrity voiceover. Anyone know who the celebrity is? Yes. Mark Hamill. Mark Los Hamill. principios de la animación. Entonces, bueno, esto lo comentan un poco que querían que fuese como muy cinematográfico. We knew a little bit that he would do a great job, not just from the Star Wars stuff, but he was already the Joker at this time. He was already the Joker in the animated TV series. Sí, no, porque había... O sea, realmente es claro, es que es de Lucasfilms, cuando Lucas empezó. Estaba empezando prácticamente, digamos. O ya había empezado, pero vamos, ya estaba arrancando con el tema de videojuegos y movidas. There'll be a glory shot of that later. That was a Charlie Ramos. I remember Peter McConnell making fun of me for the destabilizing inner ear condition on it. Now this is. Are we using the Rebel Un poco para que sepáis la historia, es el líder de una banda de moteros que luchan contra el cierre o el cambio de dueños de la fábrica de motos. This is still an introduction that I loved to watch because it was really different than Day of the Tentacle. Se están saltando todo lo que viene siendo, vamos, los diálogos están por debajo, pero mola ver cómo los creadores del juego comentan el propio juego. Cada que pones, estamos hablando de los años 90, que los que somos old school, pues jugamos a algunos juegos en los 90. Y con la tecnología que había entonces, claro, o sea, esto es pura animación. Aquí hablan un poco también de los créditos, fíjate qué tipografía. La pasada de créditos, sí, gloriosos, sí. Ahora se descojonan, claro, o sea, en aquel entonces... Pero tú fíjate qué letras. Que aparecen y desaparecen, no hay efectos, no hay historias raras, no hay artificios raros. Absolutely. Live band. Se había llegado el CD-ROM, fíjate, claro, es que lo que estamos hablando, de que es que el CD-ROM era como la tecnología más actual cuando salió este juego. Trenches, and you could fight TIE fighters in trenches, right? Right. And then we're like, we'll take that. Yeah, Vince came up with the streaming engine and did really well, and he kept doing improvements on it. Ya nos hemos hecho un cigarro que no tira. Et cetera, and it got put into here, and yeah. It was mind-boggling at the time because he's like, look, I'm gonna do this thing. It's gonna store the data for one frame, and then the next frame, it's not gonna have the whole frame. It's only gonna have the data that changed. And we're like, what? That's a compression idea. Es una locura y así es. So it allowed us to do full screen animation. Animación esa pantalla completa. Claro, es que no había tecnología para poder hacer una animación tan grande.
Este es de los primeros juegos de animación que hubo en su día. Estamos hablando, pues no sé, mira, puedo buscar de cuándo es el juego original. El año de salida de este juego fue You know, Ben, we're broke. Yeah. en el año If some cash doesn't come our way soon, we're in big creado por trouble. LucasArts para PC y Relax. Macintosh. I have a Diseñado feeling por something's Tim coming our Schafer. way. Ambientado en un Something futuro big. en el que el juego sigue la historia de Ben, un motero estadounidense acusado de un crimen. El juego fue reconocido por su pulido acabado y su trama envolvente. You better stay out here, Rip. This Criticado place debido a is su corta bikers duración y su only. facilidad, aunque aún así se convirtió finalmente en un buen juego de culto dentro de su género. All right. Who's the guy that drove over my car? Año 95, es un juego cortito, yo creo que ha sido durante el fin de semana. Maybe lo old man pasamos. Corley got himself in Hola, trouble. hola, hola. Yeah, maybe they took the old guy out back and roped him over with a 2x4. Estamos volviendo al año Appealing 95 notion, con un juegazo remasterizado que yo jugaba, pues ya te digo, pues de 20 And I'm años. bored about telling this story, but we were talking about making a movie of this with MTV. Remember that? MTV wanted to put this on liquid television. 2005, 2015. And ¿Qué coño? Hace casi and I was 30 talking años. to, I was in MTV in Hace New casi York, and I was 30 talking to a años. guy about Dios mío, qué it. viejo And soy. he was saying that he was playing this intro to the game, and that Mike Judge had walked by. Mike Judge was doing Beavis and Butthead at the time, and he walked by and he stopped and he walked back in. He listened. He's like, "Did that guy just say whenever I smell asshole, I think I'm right?" Ah, esto es un chiste And that's what I think whenever I hear the line. I had to tell que him, asfalto "We probably y, can't use y that." ojete se pronuncian muy parecidos. You know. Sure you can. This look like an escort service to you? You would be well compensated for your time, of course. Not interested. It's fairly Estos obvious. that you intentan could comprarle. Listen, I said we're not Esta for es la rent. banda. The polecats are not Los goons for Polcats se hire. llaman. La banda Not de, even if it de were moteros. Malcolm Corley's dying wish. Rip Burger, that does it. I'm gonna. Hold on there, Malcolm. If you don't mind, I'd like to step outside with Mr. Ripburger for a little chat. Excellent Señor idea. Burger, es que me encantan los nombres. Hamburguesa muerta. The doctor says he only has a few months to live. That's bad news for all of us. He's not just a nice guy. He's also the last motorcycle maker in the Pues es country. el último What fabricante happens to del país. Corley Motors if he dies? Don't worry. I have a plan. And if you come to the shareholders' meeting with us, you'll find out what it is. No dice, Ripburger. The polecats are not thugs for rent. If you want to buy muscle, you should go find the Rottweilers. The old man says it's the polecats or nothing. Then I guess it'll have to be nothing. Tendrás que ser. Sí, ja. And that's your Esos son last los moteros, word. pero tenemos That's una it. integridad. Well, I'd like to make you just one final offer. Pues ya le han dado una hostia. Empezamos bien. Bolus, take this coat and go get his motorcycle. Tie up this little 200-pound loose end. It'll need to look like an accident. That stuffed shirt actually thinks I'll leave him in control of Corley Motors when I go. Boy, is he in for a surprise. Hey, where's Ben going? Your colleague has decided to accept our generous offer after all. As a matter of fact, he's gone on ahead to scout out the route. He did? Esto le Well engañan then, diciendo let's que roll se han 'em, pirado. boys. Yeah! Así que se van todos detrás. Orville, here we come. Pero realmente él se va a despertar ahora. Se va a despertar. Aquí te explican cómo jugar. Shift, Backspace. Conducir la moto. Andar, abrir Discover, confirmar, atacar. Tabulador. También se puede jugar con mando, pero bueno, yo creo que este es un juego bastante más de ratón y teclado que de mando. No lo he probado con mando, de todas formas. Vale, vamos a sacarlo de aquí del juego basura donde lo han dejado metido. Pues aquí te dice pulsa A para. I remember the dumbest things, like the back of that, the back of the bar where the Son los dumpster is. I just remember comentarios telling de- Peter Chan, get rid of the ladder. Like he had a ladder there that went up onto the roof, and that was hard. Literally,
you can't put interesting things in adventure games because like the player's gonna want to go up that ladder and climb up there, and so he had to paint it out. He was so mad about that. But and I think of this room where we started talking about how do we do a game that's stylized. You remember this, Larry? Like stylized, like but not a cartoon for kids. Because we didn't want to go quote unquote realistic, but we wanted to do something that was more adult. And remember you guys talked a lot about Mike Mignola and how things disappeared into the blackness a lot. So you can see that in the bar. There's a lot up in the TV and the pipes and stuff that just kind of disappears. No era un juego para niños, claro. Es verdad que los comentarios y los guiones no son para niños. Y lo que ellos querían huir un poco de eso. Vale, aquí si no recuerdo mal hay que tirar la puerta abajo y acojonar al camarero, que es el que se ha quedado con las llaves de mi moto. Vale, toda esta primera escena me acuerdo porque empecé el otro día a jugar ayer un poquito para probarlo. Pero he vuelto a empezar la aventura gráfica desde el principio para que todo lo veáis. Apenas casi se me oye, estoy hablando muy bajito, que vamos a ver qué está pasando con el micrófono. A ver, que a lo mejor es que yo hablo muy bajo. Muchas veces me pongo aquí a hablar como si estuviese hablando yo solo. El juego todo bien. Vamos a bajar un poco el juego y vamos a subir un poco el micrófono. A ver qué tal por ahí. Ahora yo creo que se me tiene que estar escuchando bastante mejor. Vale, entonces vamos a pegarle un poco de estos al camarero. You know what might look better on your nose? What? Toma. A bar. Para que me den mis putas llaves. Now don't mess around with me. All right. Ahora mejor, gatito. They had guns. They told me to stall you as long as possible. Why? I don't know. I overheard them say something about an ambush up the road. ¿Qué más? Nada. Toma tus llaves. Vale. Luego tiene un montón de cosas súper chulas el juego en cuanto a que dices, coño, es que esto es un juego del año 95, o sea, y tiene un montón de cosas ocultas por aquí que tienes que ir mirando las fotos y te desbloquea movidas. No me acuerdo cuál era, creo que es una de estas. No sé si es esta o esta. 15 guys with towels in their belts? My graduating class from bartending school. Creo que es este. Este desbloqueaba algo. Watch it, that's my sister. Su hermana. This your pit bull? Nah, that's my baby picture. Pues no me acuerdo cuál era. A lo mejor ya se me desbloqueó el otro día, Viendo las fotos se me desbloqueó un logro. Are you the guy with the lampshade on his head? Or the guy chugging out of the punch bowl? Lampshade. Pues supongo que ya lo he desbloqueado. This your pit bull? Nah, that's my baby picture. Aquí también se puede mirar. No tiene controles. Muy bien. Pues nada, bueno, yo creo que ya se me desbloqueó la partida anterior. Una de estas fotos te desbloqueaba el logro. Vámonos a coger la moto. ¿Qué tal, gatete? ¿Cómo vas? Estoy a 2,87 de media. O sea, estoy a 2 empujones. A 2 empujones de hacerme afiliado, tío. Gracias a la gente del Farito, a la gente que he ido también sacando por ahí por Facebook y tal. Pues mira, aquí cuando haya 25 líneas de texto, tu app va a salir aquí en el chat. Que lo sepas que eso ahí sigue en modo de agradecimiento. Ahora creo que a este tío había que pegarle de puñetazos o de patadas hasta tirarle. Y tener cuidado para que no te eche de la carretera. Es que esto era cachondo. Yo creo más, no me acuerdo ya si lo jugaba con ratón o con teclado. Ah, estos son la banda enemiga, que son los ruedas sucias. Pues ¿sabes lo que no quiere funcionar, gatito? Mi puto bluff Starfield. Está completamente bugueadísimo ya. Ya lo dejo por abandonado. No sé si en algún momento algún parche lo soluciona y si no, pues los de Bethesda ahí se van a quedar.
Ah, era, no, era con el... Con las flechas y con y con el ratón. ¡Ahí va! Mierda, me tiró, me tiró. No era tan fácil, creo que era puñetazo realmente. Ahí está, ahí está. Ahí le he tirado. Pues sí, tío, póntelo, porque además a ti sí que te suele entrar mucha gente a comentar en el chat. Yo he tenido unos cuantos streaming de bastante gente, pero hoy parece que la gente se está echando la siestecilla. Vamos, a ver si conseguimos que con prontito estar ya ahí con el afiliado. Ahora estamos solamente dos, pero bueno, a ver si conseguimos hacer un par de streaming más con 7-8 personas y me subirá la media ya del todo. Oh man, dream sequence. I remember this scene was literally tossed together in about an hour. We need something in here after the wreck. You mean lovingly crafted? Lovingly. Yes. You don't need an hour. Alright, is that what's supposed to be on the commentary about how much... Se dejaron la piel en esta escena, claro. Es que tú fíjate, en el año 95 hacer este tipo de animaciones, tío, tenía que ser un canteo. Watching this, I'm realizing, like, after Dave's Vamos, igual que me parece un canteo lo que hacen los programadores, o sea, que, vamos, yo porque claro, es que como no entiendo nada de temas, o sea, entiendo un poquitín de código en cuanto a nivel página web para algunas cosas que estuve haciendo cuando tuve la web abierta, pero Dios, a mí cuando veo esas pantallas de código es como entrar en Matrix para mí. We would basically plan out the scene. ¿Qué hacemos para que no se nos fuera de las manos? Es decir, si la editamos lo suficiente, ningún plano tendrá demasiada animación. Cuando la animación se vuelve complicada, cambiamos de ángulo, pero aún así, la escena va a durar un número determinado de fotogramas. Vamos a tener que animar algo. Al final hicimos muchos cortes rápidos, como en la MTV. La idea, claro, darle ritmo. Es que claro, al final fue todo un reto en su día este juego. Frustis. Sosandras. Vale. Este ya lo voy a saltar. Esta es la mecánica, nos va a pedir ciertas cosas. Una de ellas va a ser gasolina y para ello va a coger esta lata de gasolina y el tubo, creo que este es el tubo. Mi mando está en problemas. ¿Cómo lo sabes? Enseña tu chaqueta. Ah, claro. Headed for an ambush, so I gotta catch him. We better get this bad boy back on the road then, huh? Exactamente. Well, I'll let you get back to work. Let me know if you need any aspirin or anything. Vale, entonces nos quedamos con esto, con el tubo. Ah, esta era la foto. Who's this? Oh, that's me and my Uncle Pete. He took care of me after Dad split at this Pete, place que era called el Ranch. mecánico When he died, he left it to me. que le heredó su Nah, su that place taller. went belly up long before he died. But I still go back there whenever I need to get away for a while. Aquí tengo comentarios de los estos. Maureen got her name. Originally, the story had two twins that were the twin daughters of Malcolm. Hay dos gemelas. Tina, after these two girls. Se llaman Maureen y Tina, como dos chicas a las que con las que vi la residencia en esta y al final cortamos con Tina. Qué buenísimos son los guiones. Esta es Maureen. No hace falta que hable con ella. Sí, ya sabíamos lo que había aquí. Vamos, esta... A ver si hablo con ella. Mo, Te dirá aquí. ¿Quién eres? ¿Cómo lo ves? how's it look? Looks better than it did, but you gotta help me out. Tendrás que ayudarme, ¿ves? Necesito horquillas. And someone stole my El welding soplete se lo han robado, hay que I can't encontrarlo. finish without one. And last but not least, I patched up your ruptured gas tank, but you're out of fuel. Y la now, gasolina que yeah. pasó ya nos hemos llevado. Aquí te dice dónde encontrar las cosas. You're gonna act a tough guy. La verdad que el juego, para ser lo que es, en su día, vamos, yo estoy flipando. O sea, yo en su día estuve enganchadísimo. Y se lo mandé a mi padre porque mi padre es el que jugaba a esto. Y ni se acordaba del juego. Digo, madre mía, papá.
¿Qué memoria tienes ya? Pero bueno, aquí te explica dónde conseguir cada cosa. Where am I gonna find new forks? Well, they don't have to be new. Aquí creo que había que ir a un Just desguace, break si no them into recuerdo mal. Ya little te pieces. estoy hablando de que You este can juego start yo by lo asking jugaba Todd in the cuando trailer tenía, across the way. He runs the pues place. en el 90 y tantos, cuando salió en su día, supongo. Salió en el 95, pues ponle que yo jugaba este juego en 95, 96, 97, esos años a lo mejor. You're right. No problem. Good. Venga. Well, I'll let you get back to work. Let me know if you need anything. Vale, vámonos. ¿Por dónde se salía de aquí? Por aquí. Oh, Ahora esta hija de puta me va a dejar aquí tirado. Listen, I've got to stop an ambush. Ambush? Really? Chan does a lot of designs where you can see like the story of the town is that it's sunk. There's obviously a building that was here before and it just sunk, and they're just like, screw it, let's build another house. Vamos a construir una casa. And they just build another one. Like a lot of double. He does a lot of double houses. He does some of that in Psychonauts, like roofs upon roofs. Smart. Se están riendo del diseño de la casa. Yeah? This is hard for me. I need... Come on, man, spit it out. Could you give me a ride in your car? I've got to stop this ambush. You're right. We have to get to the ambush, all right. But I'm afraid I'm without wheels at the moment. How did you get us here? Hitched. Qué mentirosa es. I heard you saved my life. Yeah, but don't worry. I wasn't trying to. I was just looking for some nice roadside disaster photos, and you helped. Who'd want a picture of me bleeding? It's not the blood. It's the way you were, all Qué twisted jodida. up like a pretzel. Well, Es que encima esta ahora All right, va a drive safe desaparecer. now. Me va a timar la cabrona. Aquí tiene su coche, ¿ves? Pero a mí no me deja hacer nada con él. Lo único que me va a dejar es irme para acá. Bueno, perdón, antes de irme para acá, en el buzón hay cosas. Si no recuerdo mal. A ver si las coge. O si ya ha cogido la otra acción. No, sí, mira, voy a hacer, lo voy a coger. Ahora tú te escondes por aquí. Esta cabrona sale corriendo. Y se pira. Y hasta aquí jugué ayer, ¿eh? O sea, a partir de aquí ahora ya es investigar y a ver cómo coño salir de aquí. Thanks for the lift. Es Now que- I got a quote for you. Vale, y ahora para acá creo que no hacía nada. Ah, amigo, mira, sí. Esta es la ciudad. Pretty ambitious game. Like I feel like on every level we were just like. We got in way over. Well, our no, heads. I mean, I think we were thinking about things like for me, I was thinking about Road Warrior and Yojimbo because Road Warrior, I just love the way it's just dramatic, gritty story being told, like an opera almost. And then Mira, es hablando de dónde se han inspirado Mad Max here, you know, y see Yojimbo. Toshiro Mifune is like this really stoic main character who's not like a big tough guy who really shows off a lot, but he's really quiet, muy- until he goes. Entonces se encarga de entes amores y de está muy inspirado en él. And Ben was really inspired by him, and then I got the screenplay for. O sea, fíjate, el guión de Mad Max 2. Somewhere, and in the first shot of it, Mad Max, like he gets to a fork in the road, he doesn't know where to drive to, and he pulls over and he finds the wreck of a car and he takes a bumper off of it and he throws it in the air wherever the bumper lands. He drives off that way, which is exactly how Yojimbo starts with him doing it with a stick. I was like, I knew it. I knew this is all one big part of the Mira, sí. lone hero. Están inspirados en las películas Looking at Clint Eastwood, man. de Clint Eastwood. Everybody squints like Clint. Yeah, easier to animate, right? Yeah, They squint. exactly. Yeah. Vale, entonces aquí tenemos que ir a los diferentes sitios estos a buscar cosas. ¿Qué pasa, Quimera? Cómo se encanta lo que se encanta. A ver, vamos a ver si por aquí se podía mirar, me parece. Either Fíjate, me vienen imágenes de hace 20 años. Or we're talking about some very subcode wiring. I have an electrician friend who yelled at me for using the term subcode wiring. Like, that's not something electricians
So we lost a lot of electricity. Yeah, we lost. Yeah, but you know, depends on an electrician. What are you gonna say? Pues nada, lo mejor es abrir las puertas. Mira, esto es lo más fácil, echar las It's puertas locked up abajo. with steel brackets. Esto es una zona de madera. Vamos a ver qué hay por aquí. Una ganzúa. Me la quedo. Wouldn't look good on my bike. His decor has a strong carnival coin toss flavor Sacudida to caníbal. it. Nevera, que sea algo. Carne. Me la quedo. It's locked up with steel bracket. Pero podemos usar la ganzúa para esto. A lockpick won't help there. Vaya. Ahora hemos hecho el botón derecho, ¿no? No. Ah, llama. Ay, espérate, aquí hay algo. No. No hay nada realmente. Voy a cerrar la puerta. Vale, ya me acuerdo para qué es la carne esa que hemos pillado. Lo que no hay forma es de bajar aquí, ¿o qué? No thanks. This sandbox has been taken over by a big... Aquí hay un perro. Apparently this guy has a dog. It's even sadder looking inside. A ver, yo creo que vamos a volver por ahí. Bueno, por su culpa, porque todos llevamos un puñetero teléfono al lado que no nos dejan en paz. No digas esas cosas, la familia es lo primero. Vale, si no recuerdo mal, este es el del Guace. A ver qué This was comentamos. I feel like this is like one of the first puzzles we designed for the game, and I have fond feelings about it. I don't know if everyone likes this puzzle; they might hate it. But we were like, this game is not going to have a lot of complicated inventory combining puzzles. We collect a whole bunch of stuff. Claro, es que me estaba acordando ya de este It's going to puzzle. be mostly all on the screen. So like here you come up and there's a rope, there's a chain you can pull, and it opens the gate, but then you can't keep it open when you run through it. And the trick is to do something counterintuitive. You have to lock the gate. And I was so happy with that because it was all just right on the screen. And you did have one inventory item, which is the lock. But then again, some people like all puzzles, hate that puzzle. Efectivamente. A ver, aquí tienes que abrir la puerta. Lo que no me acuerdo con qué se bloqueaba. Yo creo que se tiraba de la cadena y había que bloquear esto con algo. Pero no me acuerdo con qué. Open up, Todd. A ver, ahí tiene un perro al que parece la carne. Claro, pero ahora aquí, ¿cómo la bloqueabas? Ni de coña, no me acuerdo. Claro, había que bloquearlo con algo. A ver si era con la ganzúa. A lockpick won't help there. Nada. A lockpick won't help there. O sea, hay que coger algo más. Que no está aquí. ¿De dónde estaba lo otro? Todd's junkyard. Open up, Todd.
No me acuerdo que Pretty el otro, ambitious macho. game. Like I feel like on every level we were just like. A ver, este ya lo hemos visto. Ya no me acuerdo qué más había que coger. Es que aquí no hay nada que poder coger, yo creo. Steel bars in the glass. Ya no me acuerdo, macho. No. Smells like burning metal down there. Claro, es el soplete, o sea, aquí está el soplete. ¿Cómo se entraba? No me acuerdo. Yo creo que se entra a través del otro lado. Pero aquí ya hemos cogido la carne. Pero no hay mucho más que coger. De la nevera ya hemos cogido la carne. Señales de todo. Y esto que se supone que no se puede coger. Le puedes poner una patada. It's locked up with steel brackets. Ya. ¿Y con qué coño lo It's hago? locked up with steel brackets. Vamos, aquí ya no hay mucho más que coger. It's locked up with steel brackets. Que yo sepa. No parece. La nevera ya hemos cogido la carne. A lo mejor hay que ir hasta el otro lado. Primero. Might have an electrician friend who Nada, esto aquí no hay nada. Y por aquí detrás. Tampoco. No hay más que seguir. Vamos a probar el otro lado. Una cerilla vale para encender una vela y para hacer arder una ciudad. Sí, sí, los cachondos. Mejor asesino que víctima. Sí, sí, eso está claro. Vamos a intentar ir hasta aquí, a ver. Porque yo me acuerdo que aquí había que coger cositas, ¿sabes? O sea, yo sé que para entrar aquí dentro necesito algo para bloquear la puerta o la cadena. Oh, this is the first scene we did. La primera escena. first thing we ever wired up in the game. Oh, this is the first scene we did. It's the first thing we Están ever guapos wired los up in the game. comentarios de los We estos. did this specifically for was it CES or whatever else, and we had to get it done. And we had just the assets for this. That cracks me up that we He's made walking like a sideways two-room and puzzle sliding. for CES. Did we do a special version of Ben? Because like he's Yeah, all that's darkly black, lit. I We didn't know. have dynamic lighting back then, did we? Right? No. Like nowadays we'd be painted with a certain color that we would like tune up and down, but here I'd be almost painted a whole nother. Vale, el candado sí que va con la Was ganzúa, that the seguro. CES, Tim, where we had that guy on the motorcycle out in front of the booth I don't pretending to be Ben Oh, Throttle? Ah, claro, el candado. No, el candado este es We el had a que booth dude and, like, necesito all us para la ladies cadena. I just remember looking at the pictures thinking that guy. Aquí hay una escalera. Pues habrá que subir. Entonces es la polvorilla más bien. Hostia, tú, la alarma. ¿Y ahora qué? Nos vamos, subimos. Bueno, ya que salta la alarma, sube. ¿Quién viene? La policía. Alto ahí. Hablo contigo, chico. Remain still, and we will not shoot you. Hostia, qué hijos de puta. O sales por patas, ¿no? Vale. O sea que lo único que necesitamos aquí era el candado. Sorry, boss. I got excited. Bueno, ahora se pierde la policía. Yo ahí solo necesitamos el candado para venir aquí ahora.
filtro. Si es que... Vale, ahora aquí sí que hay que meterle... ¿Dónde está el candado? El candado. Pero no, ahora no. Todavía no. A ver. Coño. Primero la levantas. Dios, cómo mola la memoria fotográfica, ¿eh? Ahora le pongo el candado. No. No ha funcionado. Something I want to lock. Pero vamos a ver. ¿Cómo coño era esto? O a lo mejor tengo que poner aquí el candado. Y ahora subir por aquí escalando. Puede ser. Y ahora sube por aquí. Amigo, así era. Así era, así era. Junk. Vale, ahora. Aquí lo que pasa es que creo que había un perro en algún lado. Y si bajo, va a venir el perro por mí. Míralo, aquí está el perro. Joder, cómo me acordaba del perro. Pero lo que hay que hacer es echar un filete de carne. Down. Vale, tú se escupe. Bad dog. Escupe mierda el puto perro. A ver, yo me acuerdo que aquí había que dejar el filete. Lo que no me acuerdo es dónde. Aquí en el coche. Dog jumps in car, eats meat, jumps out, kills me. Claro. Entonces, ¿dónde coño va la carne? That's not one of meat's many uses. A lo mejor, desde aquí a lo mejor hay que sacar... No me acuerdo qué era. ¡Oh! Vamos a guardar de todas formas que hace. Eso es. Y seguimos. Wow, el GTP puede hacer maravillas. Entonces, ¿dónde coño tengo que meter al...? Aquí no había salido como una flecha, ¿no? Cars. No thing. Yo sí que tengo que dejar la carne en algún lado. Dog jumps in car, eats meat, jumps out, kills me. Salta fuera y me mata. Ahora, tiene que ser en algún sitio. Pero por aquí no hay. ¿Cómo seguir? No, amigo, ahora sí. Ay, ay, que viene, que viene. Down. Madre mía. Who needs dogs? A ver qué dice. My car, my actual car. So you still have El team móvil. it's in a garage in Reading because so I was driving. I inherited. I bought the car for my dad, which was a 69 Le Mans, which is it looked like a GTO. It was really fun car to have. And then I go at lunch one day with a bunch of LucasArts. Vale, vale, vale. Ahora ya me acuerdo yo de esto. Aquí es donde hay que dejar la carne en algún sitio. La madre que lo parió. Si es que tengo que llegar a la cabina de eso.
puto perro. Me tiro todo loco. ¡El perro! ¿Dónde está el perro? O sea, yo sé que tengo que subir a la cabina de ahí. Eso es segurísimo. Y la historia es que hay que dejar la carne y desde la cabina, que es lo que como no sé cómo coño se sube, aplastas al perro con otro coche. O sea, yo me acuerdo que iba de ese rollo. Nada, en ese coche no es. Hay que acertar con el puto coche en el que es. Bad dog. Perro malo. A ver, supongo que teniendo el perro ahora por ahí, a lo mejor sí puedo venir a coger piezas. Yo creo que, mira, yo creo que ya hay algún programita que tú le pones un audio y te lo transcribe, vamos. Te saca la transcripción. Y luego ya con esa transcripción se lo pasas al GTP y ya te saca el resumen. A ver, hay que descubrir cómo coño se sube aquí. Se tiene que dar forma. Claro es. ¿Cómo coño subo yo aquí? Quiero subir a la cabina. No, ya me han pillado. Ya me han pillado. ¿Por dónde leche se sube, tío? ¿Por dónde leche se sube la cabina del... Bad dog. Por lo menos lo de transcribir los textos es un trabajazo ya, que si te lo hace la máquina, pues mucho mejor. Yo creo que aquí es donde tengo que sacar la horquilla. Fire damage. Forget about it. Lo que tengo que ver es cómo se sube a la cabina. Porque lo que me acuerdo es eso, que había como que ponerle al perro. Nada. Tiene que haber un sitio con el que subir a la puñetera cabina. Pero no sé, no sé cuál es. No sé cuál es. Es que el perro escupe tuercas y tornillos. O sea, aquí hay piezas que supongo que recoger luego. Aquí hay algo en el coche que está quemado pero que no sirve para mucho. Y estos son carrocerías que tampoco parece que sirvan para mucho. Lo que hay que descubrir es cómo se subía a la cabina para que el perro se vuelva loco. O sea, yo me acuerdo que por un lado la carne era para que para distraer al perro. Entonces tú la carne la dejabas encima de un coche y el perro se la zumbaba. Pero nada, ya viene otra vez a por mí. Es increíble. ¿Alguna idea, chicos, de por dónde subir a la cabina? Needs dogs. Ya no me acuerdo de cómo era esto, macho. Me quedé fundido, te dejo el slurk.
Un abrazo, gatete. Muchas gracias por estar por aquí. A ver, ¿dónde leches tengo que meterle al coche? La carne. Es que no, siempre se va para el lado que no es. ¿Dónde leches se pone la carne? Down. Who needs dogs? Vamos a seguir intentándolo. Venga. Nada, en cuanto que te mueves 2 pasos el perro salta, así que debe ser desde el sitio hacer algo. Voy a probar con el coche más cercano. Down. Who needs dogs? Porque la carne no hay que dejarla aquí tampoco, que yo sepa. Aquí antes me ha dicho que no. Dog jumps in car, eats meat, jumps out, kills me. Claro. Aquí no es la carne. Cars? No, thank you. There's my car, man. Vale. Carne. Here, Poochie Pooch. Vale. Pooch. Se lo deja ahí. Y ahora, Bon appetit, mud. no, yo quería subir. No, hombre. Pero si ya le había dado la carne. Down. That's one ill-tempered mongrel. Este puto perro. Voy a probar con las flechas, a ver. No. Joder, macho, lo que está costando, ¿eh? Down. Lo que está costando. Bad dog. ¿Cómo leches? Nada. Tiene que ser algo muy rápido. Tiene que ser algo súper rápido. Down. That's one ill-tempered mongrel. No entiendo. No entiendo por dónde seguir. A ver si los del chat me echáis una mano por dónde os
penséis que puedo entrar. Ya tengo al perro distraído, pero... O sea, yo me acuerdo que tengo que mover la pala esta. Es que no hay otro... No, es que va a venir el bicho ya por mí. No, pues no sé por dónde. A lo mejor tengo que venir a coger las piezas ahora mientras que está el perro ahí distraído. Nada, aquí viene ya otra vez. Ay, estoy perdido. Bad dog. A ver, es que no hay mucha opción. Intento ver con la barra espacial a ver si hace algo. Nada. Voy a intentar mirar el coche que está el perro, a ver si... Who needs dogs? Venga, baja. Nada. Increíble, macho. Increíble esto. ¿Por dónde coño es? Down. That's one ill-tempered mongrel. Que me he movido de sitio. A ver, baja otra vez. Nada. Dios mío. No me acuerdo. No me acuerdo por dónde coño se hacía esto. Down. Bad dog. Venga. Tiene que haber una forma en la que se sube a la cabina de... Aquí a esta cabina. Pero por dónde no tengo ni idea. Ah, a lo mejor es por aquí. Eso era. Eso era. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? Eso es. Ay, la madre que me parió. Ah, si se subía a la cabina. Y entonces ahora creo que es...
Coges el imán. Y entonces ahora esto, no, para adelante. Para arriba. Y ahora aquí. ¡Pum! Ya está el perro atrapado. Así, para que el perro no pueda salir. Ya no sé cuántos habrá que coger de esto, pero bueno. A ver, yo creo que con esto ya debería de poder salir. Si no recuerdo mal, yo creo que con esto debería estar el perro ahí metidito. Y aquí debería coger la horquilla, si no recuerdo mal. Venga, hombre, pero si ya lo había matado al perro. La madre que lo parió. Parece que no es suficiente. Ay, Dios mío. Yo pensé que ya lo teníamos. No. A lo mejor hay que dejar que salga el perro de ahí. Y meterle el coche a saco. Vale, entonces ahora vamos a sacar el que está ahí.
Está con el perro aquí dentro. Pues se sigue moviendo. Habrá que aplastarlo. Si a lo hardcore. Lo aplastamos del todo. Vamos a ver cuántos coches le puedo poner encima. Yo creo que no me va a dejar meterle más. Que como no le deje encerrado. Que no le puedo meter más. Creo que ya sé lo que está pasando. A lo mejor te voy a dejar la carne. No, no tiene ningún sentido. A ver, ahí me sale antes un signo de guardado. Yo voy a intentar salir ahora a ver qué pasa. Nada, vuelve a salir el puto perro. Es que yo he hecho algo mal. Yo creo que he hecho algo mal. Down. Bad dog. No sé muy bien cómo iba el rollo de esto. Junk. Down. Who needs dogs?
A ver, voy a ver si encuentro algo por aquí. A ver. Chatarrería full throttle. Ir a la chatarrería, cargar candados, la cadena, ir al montón de piezas e intentar cogerlas. Baja la escalera, ir hacia la derecha y colocar la carne en el coche azul. Subir arriba a la cabina del coche. Elevar el coche azul si el perro está dentro. Ir a la derecha y... Ah, vale, ya sé. Joder, vale. Hay que dejar el coche en el aire. El coche del perro en el aire. Madre mía. Entonces así el perro no puede bajar. Madre mía. Ahora lo he pillado. Voy a silenciar este grupo que si no me van a orear. Vale, entonces, madre mía. Ay. Bueno, no, ahí me dice el coche azul, pero yo lo tengo metido en un coche marrón. ¿Dónde es esto? No. Uno para abajo. Ahí. Vale. Vale, ahora es cuando me puedo bajar de aquí tranquilamente. En principio. Mamma mía. Ay. Ahora lo veis, ahí se está moviendo. Ahora ya no va a venir el chicho. Aquí traemos la horquilla. Nice forks. Where'd you find them? Right next to the knives and spoons.
Now, if you could just find me a welding torch and scare up some gas, we'd be set. I don't walk. Yo no ando, qué jodido. Entonces hay que entrar aquí a coger el soplete, pero no sé muy bien cómo. Aquí dentro debería haber algo que no puedo coger. It's locked up with steel brackets. His decor has a strong carnival coin toss flavor to it. It's locked up with steel brackets. No hay forma de ir por detrás ni por ningún lado. Tiene que ser por ahí, por donde se entre. No thanks. This sandbox has been taken over by a big dog. Apparently this guy has a dog. No thanks. This sandbox has been taken over by a big dog. Joder, a ver, vamos a ver la guía. Vale, es que no tenemos que venir aquí primero. Vamos a ver detrás del bidón que hay a la derecha. Vale, vamos para acá. Vamos a ver, cuando llega la policía hay que esconderse realmente. En un bidón. Que no está el puto bidón. Now start moving so we can administer justice upon you. ¿Dónde está el bidón? Vamos a ver cómo va el rollo de esto. ¿Dónde está el bidón que dicen que hay? Ah, vale. A ver si ahora se esconde o no se esconde.
Vale, Where bien. is he? Ahora sí. I nailed him last time. Well, who set off the alarm, Floyd? Maybe somebody's just fooling with us. No, it's him. It's that guy you keep missing. Well, if you could hold this thing still while I Vamos shoot a ver, it, vamos a I'm ver, going vamos a down for a ver. closer look. I don't see nobody. He must have run away. Nah, we would have seen him running from the air. He must be hiding up in the tower. We got him treed. Let's go up and get him. Vale, aquí es donde tengo que quitarles. A hose won't help here. A hose won't help here. ¿Dónde es? A hose won't help here. A gas can won't help here. Don't touch anything without wheels. Eso es, queda aquí. Y ahora aquí, chupar. Hey, who's that down there in the yard? It's him. Get him. Ahora Where? se va echando patas. You go around the other side Eso and we'll es. have him cornered. Where'd he go? Eso Let's es. call it quits, huh, boss? No, let's call in Vale. reinforcements. Vale. Oh, good. You get this from the gas tower? Not exactly. Just get me a welding torch and I'll put it all together. Vale, creo que hay que volver a la torre. A ver, es que me falta el soplete, que es lo que no he encontrado. Soy hasta el caño de todo, llamar a la puerta, patear la bandera de todo, abrir el aparador. Ah, vale. Tengo que esperar a que el tío suba. Cuando suba, déjale inconsciente. O sea, primero le llamas. Who's out there? Hey, I'm trying to do my art in here, buddy. I don't got time to waste on bums like... Eso es. I think he's had enough. Vale, entonces ahora puedo bajar aquí. Este era el truco. Coger el soplete. Y estamos listos. That's my welding torch. How'd you get it? Oh, it was just Estamos lying around. listos ahí. Well, that's it. Wait outside for a minute and I'll finish her up. I'm working on a surprise. I hate surprises. All right, here she comes. Am I cool or what? You're amazing. I should crash that thing every day. So what's the surprise? Oh, just your average everyday pre-regulation destroyer class solid fuel recoil booster. You're serious? Yes. But only the vultures. Did you notice the tattoo foreshadowing on Maureen's? She's got a little bit of a vulture tattoo, because it's like a big spoilers. I won't say in case you're playing this game and you don't know. But there's some foreshadowing right there. By the way, I had somebody contact me a couple months ago
asking for the definitive version of the vulture's tattoo because he was going to get. Wow. And I was feeling terrible because she's going to ink it on her, and I'm like, I don't know. There's a pixelated version, but it's so messed up, and then there's a sketch that I have, but it's not Entonces la the deja final todo one, en so llamas. trying to translate it to pixels and then shrinking it down. A lot of that didn't read, so I'm trying to figure out. I don't know what to tell her, which is the official one, because it's kind of. I just sent her a bunch of stuff and said, "Take your best guess." I don't know. All right, look lively. He's a sneaky one. This time he ain't getting past us. See him? Keep looking. Vale, tengo que coger el camino de la izquierda y entrar al bar. A ver, que no he entendido bien aquí qué es lo que pone. Ay, no. Si la moto y el camino superior de la izquierda entrar al bar. Camino del fondo de la izquierda, o no sea este. The ambush is the other way. Nada. Ahora que volver otra vez aquí. Que no hay ningún bar que yo vea. A ver qué paso me salta. Ir a la torre de combustible. Tal. Volver a la torre, tocar la escalera. En la choza de Maureen, mira los restos y la foto. Subir a la moto y ir por el camino sobre la izquierda de entrar al bar. A ver, ¿tendré que volver a entrar aquí? Nah, I've already said my Me goodbyes. he despedido. A lo mejor tengo que entrar aquí, que todavía no he entrado. ¿Cómo que no? Sí, claro que he entrado aquí. Esto es la mierda esta. Aquí no hay nada que coger. Pues es que no sé por qué no me deja coger el camino a la izquierda. El camino del fondo a la izquierda. Mira los restos y la foto. Si ya lo cogí. El camino del fondo a la izquierda Not es on este. foot. Que solo es este camino que se puede coger. The ambush is the other way. No, pero por aquí no puedes ir. A lo mejor hay que... Vale, voy andando así o sí. A lo mejor hay que hacer que vengan los de seguridad aquí y entonces coger la moto. ¡Uy! Vamos a probar a hacer eso. Hear that? He's back at the gas tower. He's got a Exactamente. lot of nerve, that piece of trash. Let's get him. Eso All era. units follow me.
Eso es. Eso es. Vale, aquí están estos. Ben, how'd you get behind us? Where are the suits? Corley's making a pit stop. He has a bladder the size of a thimble, man. Ripburger? Haven't seen him in a while. Ben, man, what's the deal? Did you find something up the road? Are we headed for trouble? No. We're in it. Ya los tenemos. Put my head in a basket, 'cause I'd had a tank full. When she blew my gasket, I surely was thankful. Till I head for the skies up above. It's a woman with wheels that I Madre mía, ¿no se la encuentra o...? Come on, old man. I gotcha. Now, do something incriminating, like ambush somebody. Aha, the plot thickens. You shouldn't have laughed at me in those board meetings, Malcolm. What a psycho. Gotcha. Te pillé. Hey, look what I found in the bushes. What is that? It's that chokehold. Come here and I'll demonstrate. It's a camera. Get her? No. Nestor will take care of her. You have an important engagement with the rest of the Corley family. Oh, los Corley. Right. But don't forget Este sí que to se quiere destroy hacer con that la fábrica de las camera. motos, yo creo. Yeah. Now then, Malcolm, how about one for the road? Corley? Corley. Ben! I guess Rip Burger couldn't wait for natural causes. Just like him to hit a man when his fly's down. Uy, se nos va a Ripburger morir. did this to you? Yeah, he knew I was dying, and he knew that my will would put him out of a job. He wants to take over Corley Motors, Ben. Sell it off the foreigners, lay off workers, start making minivans. You understand me? Minivans! Oh. You gotta hurt him for me. Ay, Hey, coño, Ben, la barra promise me espaciadora you'll te hurt saca el him menú. bad. I promise. La barra espaciadora te saca el menú. Take over the company. You have a daughter? Yeah, and she's a real mechanical genius, Ben. Rebuilt her first carburetor when she was 4. I used to call her the diaper dynamo. Find my daughter, Ben. Find Maureen. Maureen? I feel like we were watching, started watching one of the Hong Kong movies at this point, because there's a lot of that, like, reflection in the toaster. Right. You see the bad guys coming is taken right out of either Hong Kong movies or Hard Target with the Jean-Claude Van Damme. All right. So, right, when we're making Also easier to animate the villain really small and yeah, reflection. and wiggly in a toaster. I wonder how many people say they use Hard Target. It's basically just, this is Hard Target, the game. I And think only 2 people were inspired by Hard Target. Van Damme and Tim. What's that moving over there by that pile? I don't know, Rip, but I think that pile is Bolus. Yes, now I remember. You're the smart one, aren't you? There's Mo's shack, but I don't see the limo. Vale, aquí hay que volver a casa de esta. On second thought, maybe I didn't. Aquí los restos. Hay que Looks like rebuscar. someone searched this place in a hurry. Nothing left but debris, except for that smashed up camera. Back's open. No film inside. Mo said she didn't have a camera. Here's Mo's picture of her and her Uncle Pete at his mink ranch. She said she went there whenever she needed to get away for a while. That's pretty much my only lead right now. Vale. Vale, ahora sí que quiero el otro. Ahora es cuando hay que coger el camino superior a la izquierda. Entrar al bar y enseñarle la foto a no sé quién.
Entonces, ahora sí que es cuando hay que tirar. Bueno, súbete a la moto. Tira para allá. Madre mía, madre mía. Y yo porque estoy con un poco la guía, pero... This sucker's mine. Ben, no time to talk. You know, it stank in there, but I can't remember a better sleep. You gotta help me. Go find my editor in Corville. Tell him I took pictures of the Corley murder. You got pictures? Yeah, but some thug took my camera. So you don't have any pictures? Well, I tracked the guy to Melonweed, but I'm not going near the place. They kill me. Get my editor. He's gotta get me out of this. Take one of these fake IDs to get through the roadblocks. Mira qué ristra. My career is riding on those pictures. Help me, Ben. You're my only hope. Oh, don't worry. I owe you one. If Miranda's thug is the same one that trashed Moe's place, that could be Miranda's camera I saw there. But then, who's got the film? Hey, killer. What? Hey, it's cool. Your secret's safe with me. What secret? Haven't you been watching the news? Once again, our top story tonight, Malcolm Corley, owner of Corley Motors, was found dead at a rest stop just outside the town of Melonweed. Apparently, the benevolent patriarch and CEO was viciously beaten about the head and neck. Bueno, amigo, le están cargando el muerto encima a él. Police have arrested a notorious outlaw biker gang known as the Polecats. No. With the exception of their leader, who is still at large. Roadblocks have been set up along Highway 9 in an effort to apprehend this dangerous and violent criminal. We've been set up. Roadblocks suck. I shouldn't have left the gang there. Hey, I don't want to hear anything about it. You ain't making me an accessory after the fact. Just lay low, man. I can do that. Not gonna happen. Seem to have a lot of time on your hands. Not to mention nicks and scratches. Am I distracting you? Good talking to you. Friendly folks you get in here. It's not what you'd call an I'm okay, you're okay person. Shut your hole, Quo-Hog. I just killed a guy. I'm just about to. Let me show you how to do that. Not gonna happen. That's your truck out front. I need a ride. I look like a cabbie to you? Get lost. They're not letting anyone through that roadblock anyway. Not even truckers? They turned me around and said police business only. Pigs. Look, I really need a ride. Not gonna happen. Why? Because you're afraid of some cops? No, because I don't like you. I don't think that's good for the table. Hey, Quo-Hog. Yeah, Emmett? I'm gonna be knifing up your table for a while, all right? The customer with the knife is always right. Good talking to you. A lo mejor tú puedes meter la moto dentro del...
ver la casa. ¿Qué casa? Espera, que todavía me dice que hay. A este le tengo que enseñar una foto. Ever hear of this place? Uncle Pete's Mink Ranch? Well, I remember there used to be some sort of weasel plantation or something up the road. Down Highway 9 on the other side of them damn roadblocks. I used to pick up mink meat there real cheap and sell it to school lunch programs. That was a good scam. Good talking to you. Vale, tengo los carnés. Mostrar los carnés a Emmet. Vale. Here. What's that? Fake federal investigator ID. Could be of some use at one of those roadblocks. Ah, vale. Entonces por ahí es donde vamos. So how about a ride? What if they search the back and find my bike? It's buried in a pile of concentrated fertilizer powder. Trust me, no one's gonna dig through that crap. Now you're gonna ride in the engine compartment. The engine compartment? Hey, I smuggle stuff in there all the time, and most of it's worth more than you. Stuff your carcass in there quick, and we might hit that mink dump by morning. Hope you're better with a stick shift than you are with a knife. Yeah. Vale. Oh, great. Smells like he's got a fuel leak. I love engine fires. Sorry, sir. Only police vehicles beyond this point. I'm with the feds, Chump. Check it out. Huh? What's this about? Undercover agricultural sting operation. What's in the back? Fertilizer. All right, move along. Hope you rubes get your man. Pues listo. Voy a leer la moto mierda que no veas. Stop moving. Problem with your truck? Loose hose, nothing big. I already pulled your bike out. It's sitting right over there. Well, nice knowing you. Gotta hit the road, you know. Vale, pues listo. Uh-oh. He did have a fuel leak, and he took my fuel line to fix it. That trucker's gonna die for what he did. Vamos a entrar aquí en la casa. Quitar la almohada y coger el montador. I couldn't break that lock. Junk. And a hose I can use on my bike. I don't think Mo would mind if I borrow him. Mo? Coño. Vámonos a por ese que sale corriendo.
my booster fuel. Why is she running from me? She must think the whole world's against her. I think I know how that feels. That does it. He's dead. That sign. That means I'm in cavefish territory. Cavefish. Cavefish. Oh, oh. This cargo is worthless. We have been tricked, my brothers. Back to the cave. Hostia, me acuerdo de esto. The place looks deserted. Maybe the boss was wrong and she ain't coming here. She's coming. We just got here first. That means all we have to do is sit here and wait. Vale, aquí hay que coger fertilizante. Epa. Coger fertilizante. Y aquí creo que usar esto. Well, that's all of them. Can't be much holding that up now. Maybe I'll just take a little. No more lug nuts. Entonces, escoger fertilizante, empujar el remolque. Vale. What a mess. Seguir el camino hasta la salida 4. La salida 4. Look at him run. Cavefish. Eso es. Y ahora por aquí tengo que matar bichos.
Father Torque. I haven't seen you since you retired from the Polecats. Hey, Ben. How's my gang doing? That's a long story. Father Torque, I need your help. The gang's in jail and the law. Ben, I'm not the leader of the Polecats anymore. You are. Can't you see I'm on permanent vacation? You know any way around Cuyahoga Gorge? ¿Polla-hoga? Around it. It's La garganta miles and polla-hoga, miles ¿en long, serio? Ben. What's the matter? You like bridges? ¿En serio se llama la garganta polla-hoga? Sorry I missed that. Well, Son you unos jump it, cachondos. like Rick and Myron. Cavefish got his ramp in their hideout, you know. Where is the cavefish hideout exactly? Somewhere on this road. The entrance is totally invisible unless you got those weird cavefish specs. What are you doing out here? Well, retirement's pretty boring, Ben. So I thought I'd come out to the old mine road and look for trouble. You're picking fights? That's what the old mine road's for, son. Any fighting tips, Torque? Ah, Ben, who's tougher than you? Nobody, but those rod wheelers are uglier. They're none too bright either. I'm sure you can handle them. The vultures are quick, and they're nuts. The ones with those boosters are hard to whip. Just remember, Ben, it's not about muscle, it's about timing. You're right. No one's tougher than me. That's my boy. Well, take it easy, Father. Give him hell, Polecat. A ver. Vale, no, te he vuelto a la 4. Venga, eso es. Yeah, where is this place? It's just like a circle of bikers randomly driving. Well, it's like Highway 9. Actually, I wonder if there's a highway called Highway 9 on the way down to like Santa Cruz that bikers love. It's an actual like biker road where bikers go on a lot, and there's a lot of biker bars on the way. So that's right up. Ah. Is that 17? Oh. It's off of 17. Or it's the mountain road that you would take next to 92 and Highway 1. He muerto. Vamos con las 2 horitas de streaming. 2 horitas llevamos de streaming. Mira que hay un podcast. Ahí va. Pero si no me tiempo ni a respirarle. En un podcast soy yo. Hey there. Is that a pre-regulation destroyer class solid fuel recoil booster you have there? Yes, it is. Ta-ta!
Is that all the pain you can give? No, hombre, no. Hey, it's my old friend. Glad to see you. Hala, a tomar por culo. Take it. A ver, aquí hay otro. Back again. Is that all the pain you can dish out? Hijo de tu madre. Wow, are you really? Father Torque. Hey, Ben. Any fighting tips, Torque? Ah, Ben, who's tougher than you? What's up with those cavefish, man? Watch out, Ben. They're not out here for sport. They hijack big rigs. It's part of their religion. Don't get in their way. They're blind, cold-hearted killers. Do the cavefish ride if they're Esto le da las blind? gafas. Well, they're only blind because they wear those special goggles to shield their senses. Hola, hola, bienvenidos los que os estáis uniendo de nuevas. Sensors in the goggles Quedamos dos horitas aquí dándole al full throttle. landmarks to help them navigate. Kinda trippy. Y la verdad que genial juego del año 95, que lo han remasterizado ahora y el que yo jugaba de niño. Take it easy, father. Súper, súper guapo. Mira, otro logro nos han dado por ahí. Vamos a por él. Back again. Okay, listen's over. Time for the final exam. Hijo de tu puta madre. Me ha tirado. Venga, fuera. Vamos a por otro.
party at my house. It was up in the woods. Oh yeah. And it was in the middle of a And we forest. couldn't get to it. And it had a long driveway that went through the forest. Right. And we had had a terrible storm, and it was pitch dark. And the first person to arrive at my party was Tim, driving along. And he came up to a fallen tree across the driveway. And I emerge with a chainsaw running in my hand and go walking up to And a mask made of human flesh. And I go walking up to Tim, and you were genuinely scared. Because he had read about stuff like this. Up in the woods of Nicasia. I know that guy's got the That was fun. Star Wars Rebel tattoo on his. Oh. Son tan fáciles algunos, ¿eh? Ay, que ya solo hay dos. Vamos a matar, intentar matar a este. Back again. Listen, Sofa. Time for the final exam. Is that all the... Venga, hombre. Vamos a cortar stream.